Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios, con algo de calor, ¿no? Ya empezaron los días calurosos. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, qué gran dicha el poder estar todos reunidos. Pues hoy somos pocos porque pues varias hermanas están en el retiro, ¿no? Están todavía a esta hora pues ya preparándose para concluir y poder regresar un poco más tarde. Gracias a Dios por las hermanas que pues pudieron asistir, y pues por los varones que se quedaron a cargo de sus casas, pues ni modo, hermanos, a veces toca, ¿no? Ya les dieron a sus hijos varias maruchan, me imagino. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a poner en manos del Señor esta predicación del día de hoy. Mi nombre es Fernando Bautista, ya la mayoría me conocen, y pues soy servidor de aquí de la iglesia y parte del grupo de liderazgo con los hermanos, pues apoyando al pastor. Oremos, hermanos. Padre, le damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque es por su misericordia el que estamos aquí, Señor. Usted, Padre, nos ha traído hasta esta su iglesia por un motivo, Señor, por un propósito, Padre. Y Señor, permita que nosotros tengamos claro, Señor, el propósito, el motivo, bendito Dios. Padre, dejamos este tiempo, esta predicación en sus manos, Señor. Pedimos que su Santo Espíritu sea el que hable por nosotros, Padre, que nos permita entender, nos permita, Señor, apreciar, Padre, la gran obra, Señor, que usted ha hecho de antemano, Señor, para salvación nuestra. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy se ha titulado la predicación como la gran obra de Dios, ¿sí? Una obra completa, una obra que no le hace falta nada, ¿sí? Todos aquí podemos decir que somos salvos, amén, por la fe en Cristo Jesús. Todos decimos que somos salvos y debemos tener esa confianza en que somos salvos, ¿sí? Y esa obra de salvación, hermanos, pues implica muchos términos que a lo mejor no tenemos nosotros claros, pero que los hemos escuchado, los hemos oído, ¿sí? Y el motivo del día de hoy es que estos términos los podamos tener nosotros claros. ¿Para qué? Para compartirlos con otros. Primeramente, para estar nosotros seguros de nuestra salvación, seguros de la obra completa que ya el Señor ha realizado. Y para quienes aún no han puesto su confianza en el Señor, puedan entender que la obra está realizada y que solo debemos tener fe en el Señor, ¿sí? Que el Señor sigue buscando, el Señor sigue llamando, el Señor dice su palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? En esa misericordia del Señor es que confiamos en que familiares, amigos, compañeros, gente en la calle que no conocemos, pueden ser salvados, pueden ser alcanzados, porque la obra del Señor es una obra completa, es la gran obra de Dios. Algunas predicaciones que hemos escuchado dicen la gran obra de salvación, y hay algunos términos que siempre escuchamos: expiación, justificación, que es más común que escuchemos, regeneración, nueva vida, ¿sí? Vida nueva, vida abundante, hijos de Dios, adoptados. Estamos aquí porque todos creemos en Cristo Jesús, ¿sí? Somos hermanos en la fe, somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, tal vez alguien nos pueda preguntar, ¿qué es justificación? Y a lo mejor no lo podemos decir, no podemos explicarles, pero ciertamente sabemos que es justificación.
Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos nuevas criaturas, sabemos que ya no debemos nada a Dios por nuestras culpas pasadas, ¿no? Por nuestro pecado, porque nacimos en pecaminosidad, por nuestra depravación heredada. Lo sabemos. A lo mejor no podemos expresarnos a alguien que nos pregunte, pero justamente ese es el motivo de esta predicación, compartir estos significados de estos términos, hermanos, y que los tengamos claros, que podamos a nuestros familiares de la religión tradicional o de otra religión, ahora que va a ser Semana Santa, explicar qué fue la justificación, ¿sí? ¿Por qué el Señor tuvo que entregar su vida? ¿Sí? ¿Por qué el Señor tuvo que pagar por nosotros? ¿Qué necesidad había de llegar hasta ese sacrificio, ¿no? Entonces, ese es justamente pues el propósito del día de hoy. El pastor la semana pasada inició una serie de predicaciones acerca de la cruz de Cristo. Él inició con Gálatas 6:14, ¿sí? Y comentó que en estas fechas, en estas próximas semanas y días en que se acerca la Semana Santa, pues muchos harán referencia a la cruz, ¿sí? Muchos a la cruz. Pues, por ejemplo, en la Pasión que se celebra en Iztapalapa, en alguna película, en las series, ¿no? que salen en el Canal 5, ¿no? Muchos van a hacer referencia a la cruz, ¿sí? Lamentablemente, una gran parte, pues de manera errónea, ¿sí? Errónea, porque dice la palabra que para muchos la cruz es locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo entienden, no entienden ese sacrificio, no lo entienden. Dice, porque se ha de discernir de manera espiritual, ¿sí? ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Dios es que podemos ahora entender ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todavía más términos: propiciación, expiación, reconciliación, justificación, redención, regeneración, conversión, nuevo nacimiento, adopción, santificación, glorificación. Muchos términos, y que tal vez dijéramos, hermano, son demasiados términos. Yo solamente sé que soy salvo, ¿sí? Amén. Y sí, esa debe ser nuestra confianza, en que somos salvos. No por nuestras obras, claramente viene ahí en la palabra, ¿no? No porque nosotros hayamos hecho algo, ¿sí? Todo es obra de Dios, la gran obra de Dios, ¿sí? Ahorita vamos a ver como humano qué debía hacer yo, o qué debíamos hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Pero todo inició con Dios, con su misericordia, con su amor, ¿sí? Entonces, pues puede haber algunas confusiones en qué momento sucede una cosa u otra, ¿no? Si hay esas confusiones, hermanos, pues las clases, aprovechamos aquí para invitarles a las clases los domingos a la hora de crecimiento, donde pues se pueden tocar estos temas con un poco más de tiempo, ¿sí? De profundidad inclusive, para aclarar dudas. De igual forma, las clases de los sábados del seminario, hay clases los primeros 3 sábados del mes, ¿sí? Y justamente están tocando estos temas, ¿sí? A santidad. Entonces, bueno, ¿por qué fue necesario la expiación? Hoy vamos a ver cuatro términos nada más, porque pues es muy extenso. De hecho, un solo tema pues sería pues suficiente para una prédica completa o más predicaciones o un estudio. Entonces vamos a ver el significado, ¿sí? Que nos quede claro el significado de estos términos. ¿Por qué fue necesaria la expiación, la propiciación? ¿Por qué el Señor tuvo que entregar su vida? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que derramarse sangre para poder
ahora nosotros tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Pues viene ya en Génesis, ¿no? Y antes de ir a Génesis, Romanos 3:23, solamente vamos a leer Romanos 3:23, que todos hemos escuchado y no lo sabemos ya algunos de memoria. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto algunos, o por cuanto muchos, o por una gran parte, dice por cuanto todos, o sea, completo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Estábamos separados, fuera de la gloria de Dios, apartados, ¿sí? Antes de conocer de Cristo, así estábamos, separados de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, la única solución para poder quitar esa barrera, ¿sí?, esa separación, pues era un pago. ¿Un pago por qué? Pues vamos a ver el pecado que fue transmitido a todos nosotros, a toda la humanidad, por culpa de la caída, ¿sí?, la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? El pecado, hermanos, pues principió ahí en Génesis, donde dice: en la autoseparación de la voluntad del hombre de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Sí? Siempre el enemigo trata de causar confusión, ¿sí?, de decirnos: pero ¿cómo es posible nada más por decir que crees en Cristo ya eres salvo? ¿No? Esa es la labor del enemigo, causar confusión. Él es padre de la mentira. Dice: con que Dios os ha dicho. Cuando esa pregunta encontró recepción en el pensamiento de Adán y de Eva, ahí fue donde empezó todo el problema. De igual forma, cuando el enemigo mete una duda en nosotros, el enemigo empieza a ganar terreno, ¿sí? El enemigo está haciendo su función, que es causar confusión. Entonces, cuando encontró recepción en el pensamiento del hombre esta pregunta, el pecado tuvo su origen en toda la raza, en todos, pues toda la raza humana. Entonces, con la inyección de esta duda, pues el deseo legítimo de conocer a Dios se convirtió en un deseo ilegítimo, ¿sí? Había un deseo legítimo de conocer a Dios, ¿sí? De hecho, el Señor dice que pues Él quiere que todos le conozcan, ¿sí?, que todos crezcan en el conocimiento del Señor, ¿sí? Pero ese deseo que era legítimo se convirtió en ilegítimo, un deseo ya pues del hombre carnal, y que Romanos 7:7 pues lo menciona, que tal deseo prohibido es pecado, ¿sí? Entonces debe quedar claro que el hombre cayó en pecado solamente por su propia determinación, ¿sí? Entonces, aun cuando el hombre estaba viviendo en un medio ambiente perfecto, gozó de libertad perfecta y tenía una comunicación libre con el Señor, con su Creador, aún así pecó. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas de ese pecado del hombre? Fue, pues, su distanciamiento. Recuerden que el hombre se escondió de Dios, ¿sí? Y es lo que pasa cuando pecamos. Buscamos escondernos, que nadie nos descubra, ¿sí? Tratamos de poner una sábana para que nadie descubra nuestro pecado. Fue lo que hicieron Adán y Eva. Entonces, fue un distanciamiento de Dios. Entraron en esclavitud del enemigo, del pecado, y perdieron la gracia divina, hermanos. Entonces, por esta pérdida, el hombre quedó sujeto a corrupción física y moral. El hombre ya no poseía más la gloria del Señor. Y aquí en Romanos dice nuevamente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, con esa caída se propagó a la humanidad el pecado, hermanos, y también la imagen moral caída, ¿sí? El pecado de Adán trajo condenación a toda la humanidad, a todos los hombres, ¿sí? Entonces, ¿cuál hubiese sido las consecuencias de ese pecado? Bueno, las consecuencias del pecado eran culpa y pena, es decir, muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, pero ese no era el plan de Dios, ¿sí? De que la humanidad estuviera pues ya desamparada, sin ninguna esperanza, condenada, ¿no? El Señor dice que proveyó la solución, ¿sí? Había que pagar por ese pecado. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Nosotros teníamos que pagar por ese pecado, ¿sí? Pero el Señor, en su gran amor, tomó la iniciativa. Y todo inició con el amor del Señor, con la misericordia de Dios, ¿sí? A veces batallamos en los términos elección y predestinación. Estamos ahí, casi nos sale humo de la cabeza, ¿no? El Señor eligió salvarnos, ¿sí? Y no entren en conflictos con el tema de la predestinación. Nuestro destino es la vida eterna, el estar con el Señor, ¿sí? Gozando con el Señor. Esa es la predestinación, estar con el Señor. Entonces, ese es el destino, ¿sí? Que tenemos, que nos ofrece el Señor. Entonces, vamos a expiación. Entonces, ¿por qué fue necesario? Justamente porque había que pagar. La justicia de Dios exigía un castigo, un pago, ¿sí? Dios es justo, ¿sí? Exigía un pago por ese pecado, porque había una ofensa contra el Señor. Entonces, expiación, una palabra que usamos mucho. La mayoría de estas palabras eran palabras que se usaban antiguamente, ¿no? ¿Sí? Tal vez ahora las dejamos de usar, pero en la antigüedad se usaban estas palabras. Expiación, dice, la satisfacción ofrecida a la justicia divina por medio de la muerte de Cristo por los pecados de la humanidad, ¿sí? Había que pagar, y solo la muerte de Cristo, dice, que pudo dar satisfacción a la justicia divina. Solo la muerte de Cristo. No había ninguna otra solución, porque podemos también quebrarnos la cabeza ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Debió de haber otra solución? Pues no había. No había, hermanos, ¿sí? El hombre hubiese estado pues en una vida pues sin propósito, una vida sin esperanza, miserable, ¿no? Aquel que no conoce de Cristo puede que esté viviendo una vida sin un propósito, sin saber por qué estamos aquí, ¿sí? En la tierra. Otra definición, los sufrimientos vicarios, otra palabra que también hemos escuchado, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo son la expiación por el pecado como un sustituto condicional de la pena, cumpliendo en el perdón del pecado la obligación de la justicia y el oficio de la pena en el gobierno moral. Hermanos, oye muy rebuscado, no lo entiendo, no entiendo esos términos. Dígame qué es expiación, así sencillo que le puede decir yo a mi tía. Cubrir el pecado, pagar por algo. Esa es la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cubrió nuestro pecado. Recuerden, ahí en Levítico vienen todos los sacrificios y viene también indicado como el día de la expiación, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacía el sacerdote? Pues rociar con la sangre, ¿sí? Del animal, pues el arca. ¿Para qué? Para expiar los pecados, para que en esa expiación pues el Señor perdonara los pecados, ¿sí? No los limpiaba, los perdonaba, y
podían volver a reconciliarse, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Al poco tiempo otra vez tenían que hacer, y era un sistema de sacrificial constante. Y vamos a Hebreos 10 para que veamos que pues esos sacrificios en su momento sirvieron, ¿sí?, para expiar el pecado, pero no fueron una solución definitiva. Hebreos 10, hermanos. Por ahí está Hebreos, en su Biblia. A mí también siempre me cuesta trabajo encontrar Hebreos. Aquí está, Hebreos 10. Voy a leer rápidamente. Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿sí? No puede la ley hacer perfectos a los que se acercan a sacrificar algo. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Tenía que hacer cada año, ¿sí? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y llegamos al versículo que estábamos buscando, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ¿sí? Con este versículo, hermanos, nosotros en amor pudiéramos hablar con nuestros conocidos católicos, nuestros amados hermanos católicos en la sangre, ¿no? Todos tenemos familiares católicos, y la ofrenda de Cristo fue una sola vez y para siempre. No es necesario cada semana estar sacrificando a Cristo, ¿sí? Entonces, 10:14 nuevamente también, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos. Hizo perfectos, ¿sí? No que seamos ya infalibles, ¿sí? Ese debe ser nuestra meta, ser irreprensibles, que no tengamos nada que nos puedan reprochar, ¿sí? Pero por el sacrificio de Cristo dice que nos hizo perfectos. Un solo sacrificio, hermanos, fue suficiente. Y esta expiación no es limitada, ¿no? Hay algunos que dicen solamente para unos cuantos, ¿no? Esta expiación es universal, para todos. El sacrificio fue para todos, ¿sí? Nuestro Señor pagó la culpa por ustedes, por mí, por aquel que le vitupera, por aquel que lo negó, aquel que lo sigue negando, por los soldados que le crucificaron, por todos ellos pagó, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver que ¿a quiénes justificó? ¿A quiénes justifica el Señor? ¿Quiénes pueden ser justificados? Entonces, las Escrituras consideran estos sacrificios de Cristo como una propiciación, una redención y una reconciliación. Vimos también un término vicario, ¿no? Aquí, vicario, que también hemos escuchado, ¿no? ¿Sí? Al Papa le dicen el vicario de Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa vicario? Y a lo mejor ahorita les dicen, ya sé por qué le decían al Papa vicario, ¿no? ¿Sí? El término vicario, en sentido general, significa uno en lugar de otro,
Ese es lo que significa vicario. Pero, vicario, ¿por qué? Pues porque tomó nuestro lugar, ¿sí? Es decir, Cristo sufrió en nuestro lugar, ¿sí? No hay nadie que sea el enviado aquí de Cristo y que Él tenga esa función, ¿no? Y que así se designe como tal. Todos nosotros somos mensajeros, ¿sí? Como nuestro sustituto apropiado. Y aquí hay unos pasajes que podemos ver. Otro término, propiciación, también lo escuchamos mucho. Propiciación. Dice que las Escrituras consideran los sufrimientos de nuestro Señor como una propiciación, una redención y una reconciliación. Y la verdad es que definir propiciación a alguien más nos puede costar trabajo, pero de igual forma es un término sencillo, ¿sí? Propiciación. ¿Qué es propiciación? Ya me brinqué. Propiciar. ¿Qué significa? Calmar la ira de una persona ofendida o hacer expiación por las ofensas. Nuestro Señor en su justicia estaba ofendido por el pecado del hombre, ¿sí? Aquí hay varios versículos, pero nuestro Señor Jesús fue propicio. ¿Qué significa? Que apaciguó la ira de Dios, ¿sí? Apaciguó. Solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aceptable para Dios como pago. Apaciguó su ira, que debía caer sobre nosotros, pero que cayó sobre Él. Eso es propiciación. Bueno, hermanos, pues ya si el Señor ya no está enojado, su ira fue apaciguada, pues ya no tenemos problemas, ¿no? Ya podemos comportarnos como queramos, ¿no? Pero ahí en el Salmo, no recuerdo el Salmo, y en Nahum vemos que el Señor está airado contra el impío, ¿no? Entonces, si alguien no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, Dios está airado contra él, ¿sí? Y el Señor, el sacrificio de Cristo, lo que hizo fue, pues, librarnos de esa ira, hermanos. Entonces, esa debe ser lo que compartamos a los demás, ¿sí? Aquel que no ha aceptado a Cristo, el Señor está airado contra él. Y nadie de nosotros quisiera conocer esa ira, ¿no? Entonces, eso es lo que significa propiciación. Otro término, redención. Este término sí se escucha con mayor frecuencia. No era un término bíblico realmente. Redención es comprar de nuevo, ¿sí? Comprar algo para sacarlo de un mercado. En nuestro caso, el Señor nos compró y nos sacó del mercado de esclavitud. Nos sacó de ese mercado de esclavos. Eso fue lo que hizo el Señor, redimirnos, redención. Aquí hay algunos pasajes que ustedes pueden. Gracias. Algunos pasajes que pueden ver acerca de esta redención, ¿sí? Leímos al inicio Romanos 3:23, no leímos el 24 porque inmediatamente venía la respuesta del Señor, pero ahora sí vamos a leerlo. Nuevamente 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y viene la solución, ¿no? La respuesta del Señor. Dice, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. Nosotros no hicimos nada, ¿sí, hermanos? Nadie puede sacar provecho
de la fe de alguien, ¿sí? Nadie puede, pues, vemos ahora esas doctrinas de la prosperidad, ¿no? Aquí dice que todo fue gratuito, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, la compra, el pago, que es en Cristo Jesús, ¿sí? Nadie de nosotros hizo nada, el Señor lo hizo por su amor. Él nos compró, hagan de cuenta que estábamos en un mercado de esclavos. ¿Esclavos de qué? Pues de nuestro pecado, de nuestro cuerpo, ¿sí? De la carnalidad, algunos en unas cosas, otros en otras, algunos teníamos tendencia por algo, ¿no? Otros por diferentes situaciones. Estábamos en ese mercado en el cual el dueño era, pues, Satanás, el enemigo. ¿Qué hizo el Señor? Hermano, te compro y te quito de ese mercado. Ya no vas a estar en ese mercado de esclavos. Fue lo que hizo el Señor, comprarnos, ¿sí? Redimirnos. Entonces, lo pagó por su propia voluntad y de manera gratuita. No hay nada que nosotros hayamos hecho. Entonces, y es universal, no es limitada, no es limitada. Eso nos debe quedar claro, porque a lo mejor de repente van a escuchar solo por unos cuantos, por muchos. Habría que ir, pues, al original griego para ver en esos versículos a qué se refería, ¿no? Pero es universal, por todos, por cada uno de nosotros. Otro término, reconciliación, pues eso es sencillo, ¿no? Siempre ese lo usamos. Reconcíliate con tu pareja, reconcíliate con tus familiares, reconcíliate con tus papás, ¿sí? ¿Qué implica? Pues un cambio de estado de enemistad a uno de reconciliación y amistad, algunos pasajes. Eso es la reconciliación. Vamos un poco más rápido, hermanos. Justificación, ahora sí, justificación, ¿sí? Todo esto sucede, hermanos, al mismo tiempo, ¿sí? Y la justificación es una doctrina cardinal de la teología cristiana. Martín Lutero la calificó como el artículo que sostiene o pierde a una iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que solamente por la fe es que somos justificados, no por nada más, ¿sí? No por obras, como dice Efesios. No hay nada que nosotros hayamos hecho para ganar la salvación, nada, ninguna obra. Hermano, pero es que yo desde chico he ayudado pues en la escuela, voy a donde quiera que me llaman, voy a ayudar, siempre estoy dispuesto a ayudar. Pues todo lo que hayas hecho no te garantiza la salvación, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer por ganarnos la salvación. Y aprovechando, siempre hay pues a veces discusiones entre si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? A veces batallamos también en eso. No hay nada que nosotros hayamos hecho para ganar la salvación, ¿sí? Ninguna obra que hayamos hecho para ganar la salvación. Entonces, ¿cómo queremos pensar que podemos hacer alguna obra para retener la salvación? La salvación de Dios está allí, ¿sí? Ahí se los dejo nada más como comentario, hermanos. Justificación. Vamos a ver qué es justificación. Es aquel acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa. Lo que decíamos, había que pagar un precio, pero el Señor en su obra de expiación, de propiciación, ahora nos libra a nosotros de cualquier culpa. Es como cuando alguien paga por usted una deuda y usted ya no debe nada, ¿no? Es la compra completa de la pena de los pecados cometidos
y la aceptación, ¿como qué? Como justos de los que con fe reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Con fe, ¿sí? La justificación es por fe. Siempre ha sido por fe, es y seguirá siendo por fe. Ahí en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, siempre dice que fueron justos, fueron justificados por fe, ¿sí? Abraham dice que creyó y salió de su casa sin saber a dónde iba, solo por fe, por creer, ¿sí? Llevó a Isaac solo por fe, ¿sí? Noé no lo justificó el que hubiera fabricado el arca, ¿sí? A lo mejor ni su obediencia, sino porque creyó y le fue contado por justicia. Entonces ahí en Hebreos 11 podemos ver todos esos héroes de la fe que fueron justificados por creer. Y esto es la justificación. Nosotros somos justificados, es decir, que ya no tenemos pena, ya no tenemos que pagar, solo por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? La justificación es aquel acto judicial o declarativo de Dios por medio del cual considera a los que con fe han aceptado la ofrenda propiciatoria de Jesucristo como absueltos de sus pecados, libertados de su pena, hermanos, y aceptados como justos delante de Él. Siempre hay veces que de manera tal vez confusa decimos, hermano, ore por mí. A usted sí lo escucha, ¿no? Llegamos a tener ese pensamiento, ¿sí? Porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho, pero yo creo que usted sí lo va a escuchar, ¿no? Aquí dice que todos somos justos delante de Él, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos justifica, ¿sí? No hemos hecho nosotros nada. Todo es obra del Señor. Es esa obra de salvación. Entonces, Dios actúa en la obra de justificación en carácter de gobernador y de juez, ¿sí? Nos perdonó nuestros pecados, hermanos. Perdona los pecados del pecador solo por su gracia soberana, y por un acto judicial, como dice aquí, remite la pena, ¿sí? Él compró la pena y ahora somos justos, somos aceptados como justos. Esa es la justificación de parte del Señor. ¿De qué otra forma alguien que es acusado como culpable, condenado, ya se hicieron todas las investigaciones posibles, ¿no? Alguien que cometió algún delito, ya investigaron y dijeron, es culpable, tiene una condena de, no sé, tantos años o pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Que es aceptado. ¿De qué forma él puede pues librar esa pena? Pues la única forma es, ya investigaron y ahora sí que había cámaras y vieron lo que hizo, ¿no? La única forma era pues siendo perdonado, ¿sí? Es la única forma, si la ley en el país lo permite. Ajá. Porque siempre buscan el perdón de la familia, ¿no? Cuando alguien comete un delito, justamente para reducir la pena, ¿no? Y algunas veces para salir libre, ¿sí? Solamente con ese perdón. Es lo que hizo el Señor con nosotros. Dio su perdón. ¿Alguien de aquí tiene deudas, hermanos? ¿Alguien debe dinero? ¿Sí, hermana? Bueno, muy bien. ¿A alguien de aquí le deben dinero? ¿A quién le deben dinero? ¿Nadie presta dinero? Ah, hermana, muy bien. No vayan a decir, pues a mí me deben 50 pesos de hace como 3 años y no me han pagado, ¿no? O sea, solamente
La hermana Cata levantó la mano. Hermana, ¿usted estaría dispuesta a perdonar esa deuda? ¿Sí? Gloria a Dios. Es difícil, ¿no? Si le deben una cantidad de dinero considerable, ¿no? 300, 400 mil pesos, una casa, un carro. Pero si le preguntan, ¿estaría dispuesta a perdonar? Debemos ver al Señor, ¿no? ¿Sí? De hecho dicen que cuando prestamos, tengamos en mente que a lo mejor ya no va a regresar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo el Señor por nosotros. A nosotros nos duele perdonar una deuda monetaria de poco dinero, ¿no? ¿Sí? La obra del Señor es completa, hermanos. Y bueno, dice la palabra que nosotros somos quien debemos siempre perdonar. Entonces, el Señor está enemistado con aquel que no acepta a Cristo. Salmo 7 y Nahum así lo dice. Entonces, esa debe ser la motivación para nosotros, compartir el Evangelio, compartir esta preciosa salvación a aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor está airado con aquellos que no le han aceptado. Entonces, vamos ahora a regeneración. Y pues creo que la palabra más o menos se puede entender, ¿no? Regenerar, ¿sí? Pero a veces lo entendemos lo malentendemos como reformar, ¿sí? El Señor no nos reforma, el Señor nos crea nuevamente, ¿sí? Es un segundo nacimiento, hermanos. ¿Quién de aquí ya resucitó? Va a decir, hermano, ¿está usted zafado? ¿Qué le pasa, no? Nadie va a levantar la mano, ¿no? Pero el Señor nos ve como si hubiésemos resucitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dio una nueva vida, ¿sí? El primer nacimiento, en el primer nacimiento, cuando nacimos de nuestra madre, pues heredamos pues la naturaleza pecaminosa o la depravación heredada a causa de a causa de Adán. Me quedé con Caín y Abel, ¿sí? En este segundo nacimiento lo que vamos a recibir es vida espiritual. Es un segundo nacimiento. ¿Qué es la regeneración entonces? Es la comunicación de vida por el Espíritu Santo. Aquí vemos pues esa preciosa Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Aquí es el Espíritu Santo que da vida a un alma muerta en sus delitos y pecados. Efesios así lo dice, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no es que no pudiéramos oír, que no pudiéramos ver, que no pudiéramos sentir, que no pudiéramos caminar, porque sí lo hacíamos. Simplemente estábamos espiritualmente muertos, ¿sí? Nadie de nosotros andaba buscando a Dios, ¿no? Pero el Señor en su gracia, nosotros le llamamos preveniente, nos buscó a cada uno de nosotros de diferentes formas. Nos estuvo tocando la puerta, el Señor sigue buscando, el Señor sigue llamando. El Señor en su gracia nos llevó a un momento en el cual nosotros pues nos dimos cuenta de nuestra condición de pecado, de nuestra condición que estábamos alejados de Dios. ¿Y qué dice que hace el Espíritu Santo? Nos convenció de pecado, ¿sí? Y nos arrepentimos de esa condición de pecado. Y en ese momento el Señor nos da vida, nos regenera, dice, nos comunica de vida por el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de nuestra condición. El Espíritu Santo ahora viene a morar en cada uno de nosotros. Por eso es una nueva vida, ¿sí? Es una comunicación de vida a un alma muerta, a un alma que
era insensible, ¿sí? Era insensible a la voz de Dios. Es más, a veces ni nos acordábamos que Dios existía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la regeneración en nosotros, darnos vida. ¿Qué dice Juan 3:3, hermanos? Un pasaje que se ocupa mucho, que ocupamos mucho, hermanos, la charla que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿no? Juan 3:3. Es el cuarto evangelio, aquí está. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Ahora nosotros podemos, hermanos, pues entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos vida, ¿sí? Tenemos una comunicación de vida a nuestra alma. Entonces, solamente así podemos ver el reino de Dios. Dice, hay que nacer de nuevo. Voy a continuar leyendo aquí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después habla acerca de lo que del viento, ¿no? Pero entonces, solamente naciendo de nuevo. Otra definición: es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna, ¿sí? En este nuevo nacimiento, una de los beneficios, hermanos, es que el Señor nos da acceso a la vida eterna. A quienes estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, Él imparte vida. Otra definición: es el acto soberano de Dios, ¿sí? Hay una condición, decíamos. La condición era tener fe, creer. Pero quien imparte vida es el Espíritu de Dios, ¿sí? Dios es quien imparte vida. Es el acto soberano de Dios por medio del cual imparte su misma vida y imparte su misma vida y naturaleza. Entonces, imagínense qué gran beneficio tenemos al ser regenerados, al nacer de nuevo. Participar de la naturaleza de Dios. Wow. A veces no lo llegamos a reflexionar. Entonces, resumiendo, ¿qué es regeneración? Nacer otra vez. Aquí están los pasajes. Nacido de Dios, hermanos, ¿sí? Dice que ahora somos nacidos de Dios, de acuerdo a estos pasajes. Nacido del Espíritu. Aquí, el viento, en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nos dio vida, ¿sí? Como dice Efesios. Algunos toman Efesios aquí para decir que no podíamos creer, que no podíamos tener fe antes de que el Señor primero no nos comunicara vida. Y vamos a Juan 20:31, por favor.
capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un orden: para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿sí? No podemos pensar que el Señor nos regeneró, que no sabíamos y que ya de repente creímos, ¿no? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces eso nos da a nosotros una gran responsabilidad. ¿De qué? De anunciar la palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que más personas crean y crezcan también, ¿sí? No podemos pensar que la expiación es limitada a unos cuantos, que solamente algunos están destinados a ser salvos. No, hermanos, es general, es universal. La condición, obviamente, es que se arrepientan y que crean. Esa es la condición para poder ser salvos. Una vez que te has arrepentido, has creído, y no porque tú digas, te levantes hoy en la mañana, digo, hoy me voy a arrepentir de lo que hice y voy a creer en Cristo. No, es una gracia preveniente de a gusto con lo que hacemos. Esa es la obra de gracia del Señor para llegar en ese momento y decir: Señor, perdóname, acepto tu salvación, acepto que fuiste a la cruz por mí, que pagaste mis pecados, y Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento, hermanos, hay la obra de regeneración en nosotros, nos da vida al Espíritu Santo, ¿sí? Ha pasado de muerte a vida. Es un nacimiento de arriba, ¿sí? Un nacimiento de arriba. Como comentábamos, el primer nacimiento, pues creo que hayas nacido de nuevo. Te va a decir alguien, ¿no? No, hermano, ¿cómo me dices eso que has nacido de nuevo? Pues yo te veo igual, ¿no? Bueno, igual físicamente, ¿no? Porque la obra de regeneración tiene que tener un cambio radical en nuestras vidas, ¿sí? El primer nacimiento nos hizo miembros de una raza caída, pero el segundo de una raza redimida, ¿sí? Todos los que estamos aquí, hermanos. Entonces, esa naturaleza corrupta que se menciona en Efesios 2:3, ahora en el segundo nacimiento nos hace partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a leer Segunda de Pedro 1:4, que fue lo que estuvimos leyendo el día viernes. Segunda de Pedro, hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, segunda epístola 1:4, dice: por medio de las cuales de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en ese momento, pues nos hizo partícipes de esa naturaleza divina. Entonces, en el momento en que una persona nace de nuevo, hermanos, dice que somos partícipes de esa naturaleza divina, recibimos una nueva vida y una nueva posición como hijos de Dios. Y podemos solamente decir, como segunda de Corintios 5:17, somos una nueva criatura, ¿sí?
en Cristo, hermanos. Muy bien. Bueno, esto aquí al lo que comentábamos, ¿no? Concomitante, ¿sí? Que suceden al mismo tiempo. La justificación, ¿sí? La regeneración y la adopción, ¿sí? En el mismo tiempo. Hay una condición, la fe. Charles Spurgeon decía: si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, ¿sí? Esta es una doctrina, pero bueno, lo ponemos aquí solo como informativo. Entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo, y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo, en verdad. ¿No sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto sería predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Y dice que el Señor vino pues todos aquí estaban enfermos, ¿no? ¿Sí? Nosotros debemos anunciar el que es muy común, ¿no? Cuando una pareja adopta a alguien, ¿sí? Pues están adoptando a vamos a decirlo así, están adoptando a una persona extraña a ser parte de su familia, ¿sí? Ese es el término para adopción. Uh-huh. Pero ¿por qué se menciona adopción aquí en la palabra, ¿no? Anteriormente, en esos tiempos, alguien podía adoptar a alguien, ¿sí? Pero no ser partícipes, por ejemplo, de la herencia, ¿no? De la heredad, ¿sí? Podía ser su hijo, pero bueno, nada más es mi hijo, pero lo que yo tengo es mío y eso no va a ser parte de él, por ejemplo, cuando yo me muera, ¿no? La adopción bíblica, ¿qué es? Dice: la adopción es el acto declaratorio de Dios por el cual, después de haber sido justificados por la fe en Cristo Jesús, somos recibidos en la familia de Dios y reinstalados en los privilegios de filiación. Recuerden que cuando el hombre pecó, cuando el Señor nos adopta, esos privilegios los recuperamos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos privilegios. Primeramente, nos llama hijos de Dios. Ya no somos solamente creación, somos hijos de Dios, ¿sí? Todo esto es lo que ha hecho el Señor en la cruz, en su sacrificio. El completo logro de la restauración del hombre a su estado original. El plan inicial de Dios vuelve a estar presente en nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos privilegios o esas beneficios, ¿no? Primero, pues el privilegio de la filiación. Llegar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Gálatas 3:26. Y dice también: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Dice: así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos. Wow, ¿no?
Dicen que el reino de los cielos se ha descrito como un parlamento de emperadores filial hacia Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Ahora podemos clamar y decir, Abba Padre, ¿no? El espíritu de la adopción libera de la cadena del pecado, la condenación es quitada, hermanos, las tinieblas espirituales son desvanecidas y la aprobación de Dios se posa sobre el alma. ¿Qué otro beneficio? Un derecho de propiedad en todo lo que Cristo tiene. Imagínense. Por eso dice que somos coherederos. Todo es, dice la palabra en 1 Corintios 3, 21 y 23, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, eterna. Primera de Pedro 1:4. Lo voy a leer, hermanos. Primera de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, ¿sí? Incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, así como las flores se marchitan de un día para otro. Esta herencia es eterna, hermanos, reservada en los cielos para vosotros, ¿sí? Esa es la herencia que tenemos y está reservada en el cielo para cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y como decía Romanos 3:23, ahora podamos ver el reino de Dios. Entonces, Lucas 12:32 lo llama el reino. Santiago 1:12 dice que tenemos reservada la corona de la vida, ¿no? La corona de vida. Segunda de Timoteo 4:8 lo llama como la corona de justicia. Y segunda de Corintios 4:17 y un eterno peso de gloria. Entonces, toda la salvación que el Señor ha hecho, que está disponible para todos, para todo aquel que cree, ¿sí? Que puede ser justificado, que puede ahora ser declarado justo delante del Señor, que sus pecados pueden ser perdonados, que Él puede ser limpiado, ¿sí? Y participar de esa promesa eterna que el Señor ha reservado para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, le damos gracias en esta tarde, Señor, porque en su misericordia, en su amor, usted, Señor, ha dispuesto pues lo necesario, Padre, para poder darnos vida. Gracias, gracias, Padre, porque no es por obras, Señor, es solo por su amor, por la fe, Señor, en Cristo Jesús. Señor, si hay alguien aquí que pues no esté seguro, Señor, de esa salvación, de esa regeneración, Señor, en su alma, Padre, pedimos, Señor, que usted le siga buscando, le siga hablando, Señor, que no se resistan, Padre, que no rechacen, Señor, su llamado.